Bien, entonces el tema que vamos a tocar, hermanos, este domingo, saliéndonos un poquito de lo que estamos enseñando últimamente, que es Lucas, el Evangelio de Lucas, va a ser en 1 Tesalonicenses, capítulo 4, vamos a estar centrándonos ahí en los versículos del 13 al 18, que son versículos que de verdad deberíamos de conocer bien, porque son muy importantes, porque es lo que define lo que la Biblia llama la bienaventurada esperanza. ¿Cuál es nuestra bienaventurada esperanza? Hombre, nuestra bienaventurada esperanza es la salvación, ¿verdad? La manifestación de la salvación. Pero para que eso sea así, o bien tenemos que irnos, y aun y así tampoco será manifiesta del todo, porque tendríamos que esperar la resurrección, ¿verdad? Pues como están ahora los fieles que están en el cielo, ¿cómo están? ¿Resucitados? No, están esperando ser resucitados. De eso vamos a hablar, ¿no? Pero bueno, ya están viendo el cielo, ya están viendo y disfrutando de las maravillas que hay ahí, de la presencia del Señor, etcétera. Y la bienaventurada esperanza, o bien es que, como digo, que partamos y vayamos al cielo, o que venga el Señor y será la manifestación de nuestra fe. Porque ahora mismo somos salvos, pero es por fe. Aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, como dice la palabra. ¿No? ¿Fue alguien glorificado ya aquí? No. Entonces, no hay nadie glorificado aún excepto Jesús. Jesús sí está glorificado. Jesús sí está resucitado y glorificado. Pero ningún creyente en Jesús está todavía glorificado. Pues de esas cosas vamos a hablar, ¿no? Y de lo que tiene que ver con... Yo creo que, a ver, yo me aventuro en decirlo, ¿no? Lo que tiene que ver con nosotros. Yo espero la venida del Señor, pero la venida a por la Iglesia. De eso voy a hablar. Es lo que comúnmente se llama la doctrina del arrebatamiento, que dicen que no está en la Biblia, y eso no es verdad, sí está en la Biblia, y lo vamos a ver. Bien, entonces vamos a 1 Tesalonicenses capítulo 4, versículos del 13 y del 18, y lo vamos a leer. Y es el apóstol Pablo, pues en este caso dando mucho ánimo a los creyentes, a los nuevecitos, ¿no? Creyentes nuevos, de origen gentil, que no conocían las escrituras, en Tesalónica, griegos, macedonios más bien, ¿no? Entonces, bueno, es básicamente lo mismo. Entonces, Pablo tiene que esmerarse en darles a conocer estas cosas porque ellos no las conocían. Y veremos qué es lo que Pablo tiene en mente cuando lo dice, lo vamos a estudiar también, que es importante y a veces se nos va de la cabeza o no lo conocemos, lo vamos a ir viendo. Leemos así entonces la palabra del Señor sin más preámbulos. Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis. ¿Que ignoréis qué? Acerca de los que duermen. Los que duermen son los que han partido, los que han muerto. Nosotros decimos que han muerto, ya está. Para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Vamos a ir analizando estos versículos. Ahora os voy a leer solamente. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros, que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Yo esto lo voy a explicar bien, pero en su momento. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados. ¿Qué dice? Dice arrebatados, ¿no? Es que no entiendo por qué dicen que no, si ahí está escrito. Harpazo en griego, veremos más sobre esto. Seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Y así estaremos siempre con el Señor, por tanto, alentados los unos a los otros con estas palabras. Hay más versículos que son proclives a este, sí, en 1 Corintios capítulo 15, versículos 50, lo estoy diciendo de memoria ahora, 52, 53,
no recuerdo ahora, miradlo ahí, también habla de lo mismo, habla desde otra perspectiva, pero habla de lo mismo. El Señor Jesús también habló de esto, muy poco, pero habló de esto. Y lo vamos a ir viendo, ¿no? Entonces, la cuestión es que llegará el día, como está escrito aquí, que lo he escrito, llegará el día en que los verdaderos cristianos, nótese los verdaderos cristianos, no aquellos que se dicen cristianos, no lo son, no, sino aquellos que han nacido de Dios y cada uno lo sabe, seremos literalmente sacados de este planeta. Alguien dirá, pero es que esto suena como muy estrambótico, ¿no? Como muy asombroso, como puedes añadir todos los calificativos que quieras. Bueno, es que a veces Dios hace cosas que son fuera de lo común, ¿verdad? Porque nuestro Dios no es solamente Dios de lo natural, que es lo que normalmente conocemos, sabemos, podemos tocar, palpar, tener conocimiento científico acerca de ello, y eso está muy bien. Es el orden de Dios, de las cosas, pero es que Dios también es, como dijo Tomás de Aquino, y en ese sentido sí tenía razón, Dios también es Dios de lo sobrenatural. Esa palabra sobrenatural se la inventó él, pero está bien, está bien. O sea, de lo extraordinario, de lo que no es común. Dios todo lo puede, ¿amén? ¿Sí o no? Si Dios todo lo puede, ¿por qué nos tiene que asombrar que Dios en un momento dado haga algo extraordinario? No nos tendría que asombrar, ¿verdad que no? ¿No? No sé. Digo yo. Entonces seremos literalmente sacados de este planeta para recibir al Señor en las nubes. Es que te lo está diciendo, en un lugar preciso, en un lugar en el cual solo tienen acceso los pájaros. Esto es muy sobrenatural, ¿verdad? Porque que yo sepa no podemos volar. Me refiero por nuestros propios medios. Yo no puedo volar, ya me gustaría. Sin embargo, llegará un momento en que los verdaderos cristianos volaremos. E iremos a las nubes, dice las nubes. Y estaremos ahí, ¿cuánto tiempo? A recibir al Señor, que estará ahí. Y es curioso, ¿no? Porque no dice que el Señor bajará a la tierra. O sea, todo será ahí arriba. Y no está hablando del cielo, el cielo heaven en inglés, que se entiende bien. El español es como el griego en este caso. La palabra uranos, que es cielo, tanto puede ser cielo físico como cielo celestial de Dios, ¿no? Y nosotros solo tenemos una palabra, que da lo mismo, cielo. Pero bueno, ya entendemos esto. No será el cielo, en este caso, el cielo de Dios, el tercer cielo, sino que está hablando del primer cielo, que son las nubes, es el cielo que podemos ver, las nubes, ¿verdad? Está hablando de eso. Y ahí tendremos un encuentro con el Señor. Claro, el Señor aparecerá ahí. Ya, pero es que el Señor está en todas partes, ya, claro. Pero está hablando físicamente, que le podamos ver, será ahí. Y nosotros iremos al encuentro de Él. Y así estaremos siempre con el Señor. Se entiende, hombre, no en las nubes. Pero veremos acerca de esto, que es muy importante, ¿eh? Porque es muy importante defender la doctrina del arrebatamiento tal y como entendemos que está escrita en la palabra. Es muy importante. Porque de ahí, de las nubes, iremos a las moradas eternas. He hablado adelante en decir, porque ahí está escrito, Juan 14, 2, 4. No está hablando de la tierra en primera instancia. Que eso sí será conforme a la segunda venida en gloria. En la venida en gloria el Señor va a poner sus pies ¿dónde? Sobre el monte de los olivos, al lado de Jerusalén. ¿Me entiendes? Entonces, si el arrebatamiento fuera ir a buscar, recibir al Señor, tendríamos que recibir al Señor en el monte de los olivos. Lo cual es un poco extraño, porque ¿qué tiene que ver la iglesia con el monte de los olivos? ¿O con los montes de Judea?
¿Qué tiene que ver la iglesia con los montes de Judea? ¿Tú te imaginas a un... A ver, voy a poner un ejemplo. ¿Tú te imaginas a un coreano creyente, de esos que viven en las montañas, recóndito, un coreano, puede ser un chino, puede ser alguien muy ajeno físicamente a Israel, que no tiene nada que ver con Israel? ¿Tú te imaginas y que en un momento dado este coreano por ahí, en las montañas de Corea, por ahí, tiene que ir a los montes de Judea? A ver, o un peruano, o un ecuatoriano, o un español de Asturias, de por ahí en los montes recónditos, donde están los osos, aún no hay osos por ahí. Qué bonito, si no te comen. Y de repente tiene que huir a los montes de Judea. ¿Me estás entendiendo? O un mexicano también podría ser, ¿eh? O sea, o uno que vive en un iglú, ¿no? Un esquimal, ¿te imaginas un esquimal creyente? Y lee la palabra, no, es que hay que huir a los montes de Judea. ¿Y cómo lo hago yo? ¿Cómo lo hago yo para huir a los montes de Judea? ¿Dónde está eso? ¿Dónde está eso? A ver, hermanos, estoy haciendo este hincapié para que entendamos una cosa. Mateo 24 va dirigido a los judíos. Por eso habla de los montes de Judá. ¿Me explico? Pero aquí la palabra de Dios no habla de los montes de Judá o algún sitio así. Lo que está diciendo, y tampoco el monte de los olivos, creo que lo he dicho, ¿no? El monte de los olivos tampoco. No está hablando de los montes del monte de los olivos aquí en Primera de Tesalonicenses 4. Está hablando de las nubes. Y las nubes, eso lo conoce todo el mundo. Todo el mundo sabe que las nubes están arriba, incluidos los esquimales. ¿Me seguís? E iremos a buscar al Señor allí, no al monte de los olivos, no a los montes de Judá, porque nosotros, la iglesia en su conjunto, no es Israel. ¿Me entendéis, no? Entonces tenemos que saber separar cuando el Señor se está dirigiendo a la iglesia o cuando se está dirigiendo a Israel. Porque aunque el mensaje global es el mismo, en cuanto pues, al orden de Dios de cómo tenemos que ser, ¿no? Como personas, ¿no? Eso está claro, pero hay cosas específicas que son diferentes. ¿Amén? Son diferentes. Bueno, esto es importante. Parece que de perogrullo, pero no es de perogrullo, ¿eh? Esto es importante y no es tan sencillo. A veces les cuesta a muchos creyentes entenderlo. Y esto es importante que lo creamos y lo entendamos. Entonces, iremos a buscar al Señor en las nubes, luego inmediatamente veremos más de eso, para ir a las moradas eternas. ¿Dónde están las moradas eternas? ¿Alguien lo puede decir? ¿Dónde vive Dios? ¿Dónde está Dios? En la eternidad, ¿no? Lo que comúnmente llamamos el cielo, ¿verdad que sí? Allá arriba, ¿verdad? Vaya usted a saber en qué parte de allá arriba. Yo pienso que es otra dimensión, que creo que es algo que el Señor nos está viendo, nosotros no lo podemos ver, pero está ahí, ¿vale? Pues algo así. Esto es la eternidad. Es un plano, vamos a decir que superior a este plano, ¿vale? Superior, porque el tiempo no tiene cabida, no tiene nada que ver el tiempo con ni el espacio ni nada. O sea, es una realidad que es una realidad, pero muy extraña para nosotros ahora mismo. Eso es normal, ¿vale? Ahí están las moradas eternas que el Señor iba a preparar, que ahora lo veremos en Juan 14. Por cierto, este es el único versículo, la única parte que habla el Señor acerca del arrebatamiento. No Mateo 24. Mateo 24 no tiene que ver con el arrebatamiento. La bienaventurada esperanza, hermanos, una de las más impresionantes promesas que Cristo nos hizo, es que Él iba a volver a por nosotros los que le esperamos para librarnos de la ira venidera. Aquellos que no creen en el arrebatamiento, sino que son post-tribulacionistas, es decir, que creen que la iglesia va a pasar por la tribulación, yo no sé en qué cabeza cabe eso, porque de verdad que no quedaría ni uno de nosotros, ni uno. Nadie sería arrebatado.
Porque ellos creen que el arrebatamiento es cuando el Señor ya viene en gloria, que tampoco tiene ningún sentido. No tiene ningún sentido. Viene en gloria, ya somos. No entiendo yo la cuestión. Pero si fuera así, es que no quedaría ni uno de nosotros. ¿Por qué? Hermanos, porque existe lo que llamamos tecnología. Y por esa tecnología mal empleada, todos nosotros, yo el primero, estamos más que fichados. Cuando empiece la tribulación, si nosotros tuviéramos que estar aquí en la tierra, no quedaba de nosotros ni uno, porque saben dónde encontrarnos. Y estos que dicen, yo estaba viendo un vídeo el otro día de un pastor que es post-tribulacionista, ¿no? Y decía, es tiempo de preparar la huida. Así mismo, es tiempo de... Primero, ¿la iglesia tiene que huir? ¿No estamos aquí para ser sal y luz? ¿Hasta el último momento? Pero vamos a ver, vale, huir, ¿dónde? Y algunos decían, no, porque yo tengo, algunos contestaban en YouTube, decían, yo tengo la esperanza de comprar un terrenito en la montaña con agua y criar gallinas y vivir de la naturaleza, ¿no? Esto es idílico, o sea, suena muy bien. Pero ¿tú crees que no te pillarían ahí con la tecnología que hay hoy en día? Todo el mundo tiene un móvil. Estamos más que fichados, hermanos. Más que fichados. Si no, si aún estamos vivos, es porque Dios lo quiere así. Así que durante la gran tribulación, si la iglesia tuviera que quedarse aquí en la tierra, de la iglesia no iba a quedar nadie vivo. Y me dirás, bueno, ¿y los que se conviertan entonces? Una inmensa mayoría van a morir como mártires. Una inmensa mayoría van a morir. Y solo los que queden vivos será por la misericordia de Dios y porque Dios de alguna manera los guardará de una manera pues, soberana. Pero existe la tecnología por la cual todos somos ya conocidos. Porque está Hacienda, ¿sabes que está Hacienda, no? Y de Hacienda no se escapa nadie, ¿verdad que no? Bueno, pues... Así que, no, este hombre estaba diciendo, hay que huir, hay que huir. ¿Cómo vas a huir? Ah, porque algunos contestaban. Digo, pero pastor, decía, pero pastor, ¿dónde voy a huir? Si yo necesito de mi medicación, si yo necesito ir al hospital, si yo necesito cantidad de gente que hablaba así. Porque es la realidad. Es la realidad. ¿Dónde va a ir toda la gente que necesita atención? O sea, estos están condenados a quedarse aquí y por su condición física a palmarla y ya está. Pero los más jóvenes sí, estos pueden huir, ¿no? Pero esto no es justo. O sea, no se puede enseñar eso. Puedes enseñar, si tú crees que la tribulación, que el rapto o el arrebatamiento en realidad no existe y vas a quedarte toda la tribulación, lo que puedes enseñar, si tú crees eso, lo que puedes enseñar es agárrate del Señor todo lo que puedas, ten fe y piensa que seguramente no vas a salir vivo, físicamente vivo de este planeta. O sea, vas a morir aquí durante la tribulación. Ten eso presente. Eso es lo que honestamente tendrían que predicar y enseñar si realmente creen que la iglesia tiene que pasar por la tribulación. Porque no hay escape de manera natural. No hay. Puedes intentarlo, o la gente lo podrá intentar, pero no es la solución. Aquí la palabra que nos dice es que el Señor nos va a librar de la ira venidera. ¿Vale? Es lo que la palabra de Dios dice. ¿Y el Señor es el Señor de la ira? Sí, mía es la venganza, yo pagaré. ¿Contra la iglesia? No. Algunos dicen, no, es que la iglesia tiene que pasar por la tribulación para ser purificada. Ah, pues suena muy bonito, suena muy místico, ¿pero es real? No es real. ¿Por qué? Por una sencilla razón. Porque hasta hoy en día, desde el principio, ha habido tantos cristianos que han muerto en paz. ¿Me entiendes? Entonces estos no necesitaban de un escarmiento, de pasar por un castigo, una purificación o algo por el estilo. ¿Cuántos malos hijos han partido y están ahora con el Señor? Malos hijos. Pero hijos.
Entonces nosotros, porque nos ha tocado vivir en este tiempo, sí que tenemos que pasar por el... ¿Por qué? ¿Por qué? Eso es hacer acepción de personas. Ha habido cristianos, tantos cristianos que han vivido en paz, han muerto en paz, buenos cristianos y malos cristianos. Y siempre ha sido así. Y nosotros no somos diferentes a ellos. Así que este argumento no me vale. Este argumento no me vale. Bueno, mira, el arrebatamiento era la continua esperanza de los primeros cristianos, los cuales, a diferencia de muchos actualmente, solo vivían para el Señor y anhelando su venida. Eso es verdad. El apóstol Pablo, ya vamos a ceñirnos al texto, el apóstol Pablo enseñaba a sus hermanos de Tesalónica, nuevos en la fe, a vivir en santificación experimental. Sabemos lo que es santificación experimental, ¿vale? Es nuestra parte, como tenemos que vivir. Por tanto, vivir para el Señor. Y les enseña acerca de esa bienaventurada esperanza que es la venida del Señor a por los suyos. Aquí hay una cosa muy importante que tenemos que entender. Para mí, el motivo principal para creer que el arrebatamiento es antes de la tribulación es el siguiente. Yo creo que la iglesia no es Israel. Y así como Israel fue detenido, y aquí vuestra casa se os dejará desierta y no me veréis hasta que digáis bendito lo que viene en el nombre del Señor, 1 o 2 días antes de ir a la cruz, ¿verdad? Que lo dijo el Señor. La casa de David, ¿verdad? Es Israel, ¿sí? Ok, ¿por qué? Porque Israel rechazó al Mesías. Pero dijo hasta qué. Y ese hasta qué va de la mano con la última semana de años que se tiene aún que cumplir para que se cumpla todo, para la redundancia, para que se cumpla lo que Gabriel le dijo a Daniel que se tenía que cumplir, que no se ha cumplido todavía sobre Jerusalén e Israel. No se ha cumplido. No se ha cumplido. Quedan aún 7 años para que eso se cumpla. Ahora, si os dais cuenta, hubo un momento en que lo que Gabriel estaba diciendo a Daniel se detuvo cuando dijo, habló del príncipe que había de venir, ¿verdad? Habló de la destrucción de Jerusalén, etcétera. Esto ya ha pasado, eso ocurrió. Y luego seguidamente dice, y por otra semana, que se entiende Shavuim en este caso, Shavua, perdón, que es semana en el contexto de años, en eso la inmensa mayoría de gente está de acuerdo, dice que el pacto lo va a confirmar el pacto. O sea, hay un pacto anterior, hay un pacto que se tiene que confirmar. Pero si te das cuenta, habla del tiempo de la destrucción de Jerusalén y luego de repente está hablando de algo que todavía no ha ocurrido. Todavía no ha ocurrido. ¿Qué pasa con ese tiempo? Pues muy sencillo. Ese tiempo se corresponde con el tiempo de la iglesia. ¿Y con qué es el tiempo de la iglesia y no el tiempo de Jerusalén e Israel? Porque Gabriel, acordaos que estamos estudiando en Lucas, fue enviado para hablar de Jerusalén y de Israel. Ese es el contexto. ¿Vale? Gabriel. ¿Ok? Tenemos que entender que la iglesia, así como tuvo su comienzo, tiene que tener su fin aquí en la tierra. Para que Dios retome de nuevo con Israel, que quedan aún 7 años por cumplirse. Esto es muy importante. Para mí esta es la razón por la cual yo, insisto, yo creo en el arrebatamiento pretribulacionista. Porque la iglesia se tiene que ir para que empiece el trato de Dios de nuevo con Israel. ¿Para qué? Y ahí es lo importante. Para cumpliéndose lo que Gabriel dijo que se tenía que cumplir sobre Jerusalén e Israel, contexto de las 70 semanas de años, Israel pueda ser nación sobre las naciones. Isaías capítulo 2, versículos del 2 al 4, del 1 al 4. Hay mucho más, pero porque el reino mesiánico se tiene que instaurar en este mundo. No se ha instaurado todavía. ¿Por qué? Porque Israel falló. Y vuestra casa os es dejada desierta hasta que digáis. Hasta. Hermanos, esto es muy importante. Hay un fin de eso. Hasta que digáis, bendito el que viene en el nombre del Señor. Ahí está hablando de la venida del Señor en gloria. Dirá Israel, el Israel de Dios que haya quedado, dirá,
Aleluya, este es el Mesías que estábamos esperando. Y ahí empezará el juicio de las naciones, Mateo 25 del 31 en adelante, y la instauración del reino mesiánico por 1000 años. Pero claro, si hay cristianos que no creen en el reino mesiánico, difícilmente pueden creer en el arrebatamiento pretribulacionista. Es que todo va ligado, hermanos, y no se puede desligar una cosa de la otra. Si realmente creemos, como yo creo, que la Iglesia es la Iglesia e Israel es Israel, son dos entes separados, entonces todo cuadra, todo encaja perfectamente. Encajan los 2000 y pico de años, o 2000 años, o los que sean, desde la destrucción, prácticamente desde la cruz, porque en la cruz todavía había esperanza para Israel, ¿verdad? Desde la cruz hasta que empiecen a cumplirse los últimos 7 años, que la Biblia le llama a eso el periodo de la tribulación, siendo el periodo de la gran tribulación a mitad de esos 7 años hasta el final de los mismos. Este es el motivo por el cual yo creo en el arrebatamiento pretribulacionista. No tanto por el argumento de, bueno, Miguel, pero es que la Iglesia no tiene por qué sufrir. No, porque la Iglesia ha sufrido siempre. De alguna manera ha sufrido. O sea, no se trata de no sufrir o no sufrir. Se trata del trato de Dios con la Iglesia y del trato de Dios con Israel. No sé si me voy explicando. Vale, vamos a ir avanzando. Incógnitas de aquellos creyentes incipientes. Vamos a centrarnos en los de Tesalónica. Muy interesante, aquellos primeros cristianos que estaban expectantes que el Señor viniera en cualquier momento. Por eso Pablo dice, tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que han muerto, en Cristo se entiende, ¿verdad? Para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. ¿Quiénes son los otros? Los que no tienen al Señor, que claro, lógicamente, cuando uno pierde un ser querido se entristece, ¿no? Bueno, vamos a verlo con detalle. El ministerio de Pablo en Tesalónica fue breve y aún así es evidente que muchos de los creyentes de ese lugar tenían una expectativa honda, real y ardiente de la venida del Señor que creían inminente y que verían sin lugar a dudas. Eso es lo que creían. Ellos lo esperaban en cualquier momento. Por lo tanto, vivían en expectación constante y gran entusiasmo. ¿Eso es equivocado? No. Porque un cristiano tiene que vivir siempre así, no importa en qué momento de la historia esté o haya estado. Entonces, ante tal acontecimiento, algunos se preguntaban qué iba a suceder con los cristianos que habían muerto. Claro, que habían muerto antes de que el Señor viniera, ¿sabes? O morirían antes de que Cristo regresara. ¿Iban a perderse su regreso con Él? Porque claro, Pablo estaba enseñando, es que Cristo vendrá con los suyos, ¿no? Entonces, ellos dicen, bueno, los que han muerto antes, ¿qué pasará con ellos? Tienes que entender que ellos tenían la impresión de que el Señor iba a venir en cualquier momento, ¿eh? Y claro, ya habían muerto gente por martirio. ¿Qué iba a pasar con ellos? ¿Qué iba a pasar? ¿Dónde están? Esto es la pega que ellos tenían. Pablo quería que supieran, aparte de los pormenores de la vida cristiana, que no ignoraran acerca de las cosas que ellos mismos se preguntaban, por eso el apóstol pasa a responderles. Los que duermen, ya hemos dicho, son los que mueren en Cristo, en este caso. El sueño, para que lo entendamos, es un eufemismo en el Nuevo Testamento. Es un eufemismo para aludir a la muerte, porque describe la condición aparente de la persona difunta. Claro, es así para los demás. Piensa que antes no se cremaba a la gente, se les enterraba. Entonces ahí estaba pues el hermano, la hermana o quien fuera, cristiano, y le veían inerte, ¿no? Y este tenía fe en Cristo, ¿qué ha pasado con él? No se movía, está muerto. ¿Qué va a ser de él? Se entristecían. Necesitaban que, en este caso Pablo, les enseñara acerca de las cosas que nosotros ya, muchas de ellas ya sabemos, pero a veces también olvidamos un poco, ¿no? Porque está claro que en contra de lo que algunos enseñan, que dicen que el que muere no es consciente, esto lo enseñan y en iglesias se enseña,
que el que muere no es consciente, ¿eh? Hasta la resurrección, o sea que duerme el sueño de los justos, que llaman, ¿verdad? La Biblia enseña algo muy diferente. Mira, Filipenses 1:23, teniendo deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor. Es que no se lee la Biblia. ¿Qué está diciendo Pablo ahí? Que cuando uno muere en Cristo, va a estar con Cristo. No va a estar desaparecido como uno cuando duerme y no sabe dónde está. Va a estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor. ¿Verdad que lo dice? Entonces no hay duda, hermanos. Cuando un cristiano muere, cuando un no cristiano muere, también es consciente, pero va a otro lugar. Pero cuando un cristiano muere, está vivo. Además, según ciertos testimonios que yo creo que son verdad, está mucho más, todos sus sentidos están mucho más avivados, o sea, es mucho más receptivo a todo. Porque, es verdad, porque nuestro cuerpo, sobre todo cuando vas haciéndote mayor, pues ya no te permite tantas cosas, ¿no? Pues oyes peor, ves peor, en fin, todo peor. Una cosa. Y si encima te viene el COVID y te quita el sabor, pues imagínate, ¿no? Y el olfato y no sé qué, al final ya te dices, mira, ya me quedo sin nada, ya está. Porque este cuerpo se va deteriorando. Es normal, es normal. Pero claro, cuando el cuerpo deja de existir, se muere, el alma que es realmente y el espíritu, que son realmente los receptivos de todo, se encuentran con la realidad de todo lo que les rodea. Por lo tanto, yo doy gracias a Dios que los cristianos vamos a estar delante del Señor, vamos a estar muy receptivos sensorialmente hablando, pero en la presencia del Señor. Amén. Claro, por eso Pablo dice, lo cual es muchísimo mejor. ¿Me entiendes? O sea, que eso de dormir el sueño de los justos, olvídate. Vale. Así que nada tiene que ver con la inconsciencia propia de un durmiente literal. Y si no, haced la prueba. No la hagáis. Entonces, muchos de aquellos incipientes creyentes habían creído en su ignorancia de que los que morían se iban a perder el regreso del Señor. Esta es la cuestión. Se ha muerto el hermano Francisco, como se llame, y se va a perder la vida del Señor, es que se la va a perder, porque claro, está muerto. Ese es el entendimiento que tenían. Esto es muy importante que nosotros lo entendamos, que entendamos como ellos lo entendían, para entender bien este texto. ¿Lo captas? O sea, nosotros ya sabemos que nos vamos con el Señor, pero ellos no sabían porque estaban aprendiendo. Estaban aprendiendo. Entonces lo que tenían en la mente era que, ostras, si me muero antes de que venga el Señor, ¿qué va a ser de mí? O aquellos que ya han muerto, ¿dónde están? Porque sus cuerpos no se mueven. Están ahí, están. El Señor dijo, yo soy la resurrección y la vida, pero el que cree en mí no morirá. Pero está muerto. Estaban confundidísimos. Tenían una confusión muy grande. Normal. Y Pablo intenta explicarles las cosas y el orden de las cosas, ¿vale? Entonces, que entendamos eso. Aquellos tesalonicenses, muchos de ellos pensaban de que, lo que creían o pensaban, era que cuando uno se moría en Cristo, pues sí, en Cristo, vale, muy bien, pero se iba a perder el regreso del Señor. Porque no conciliaban el regreso del Señor con también la venida de los justos que ya partieron. No lo conciliaban, no se les ocurría. ¿Me explico? O sea, no ataban cabos. Nosotros tenemos los cabos muy atados porque tenemos una enseñanza de años y años y años. Ellos no, ¿vale? Ellos no. Ellos lo que decían es, estos han muerto, el Señor está a punto de venir, ¿y qué va a ser de ellos? ¿Qué va a ser de ellos? ¿Vale? Esa es la cuestión. Y eso les traía profunda tristeza. Por eso Pablo, por carta, les enseña, por carta, que no es fácil, ¿eh?
Y dice así, porque si creemos que Jesús murió y resucitó, fíjate a qué nivel lo pone. Fíjate el listón qué alto está. Es que no puede estar más alto. No está hablando solamente de la muerte de Jesús, que eso todo el mundo lo puede creer, sino de su resurrección. Hoy, domingo de resurrección, por cierto. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, si creemos, es una condición, si creemos esto, si creemos que Jesús resucitó, así lo digo más fácil, ¿no? Si creemos que Jesús resucitó, ¿vale? Si lo creemos, del mismo modo, así también, del mismo modo, traerá a Dios con Jesús a los que durmieron en él. Fíjate a qué nivel lo pone el tema del arrebatamiento. ¿A qué nivel está? Si crees una cosa, tienes que creer la otra. Y algunos, estos dicen, no, el Señor va a volver, claro, y traerá con él también los que murieron, los traerá también en el contexto de la venida en gloria. ¿Tú te imaginas qué lío se organizaría? O sea, millones y millones de muertos todos resucitando, el Señor aquí, viniendo y luego seguidamente, como ellos creen, el juicio y todo a la vez. ¿Y luego qué? Se acabó. Vamos todos para donde tengamos que ir. Los buenos al cielo y los malos al infierno. Ya está. Ya hemos acabado. Madre mía. No. Tiene que haber un orden en las cosas. Y el orden es ese. Viene el Señor en las nubes con los muertos en Cristo, que ahora lo veremos, resucitan y nosotros somos transformados y nos vamos con el Señor para estar siempre con Él allí en las moradas eternas y luego ya lo que venga. ¿Qué va a venir? El tribunal de Cristo. Porque tenemos que ser juzgados. O sea, ellos creen que el tribunal de Cristo es a la vez que el juicio, que a la vez que todo. El juicio del trono blanco, porque no creen en el milenio. O sea, todo a la vez. Madre mía, qué cacao. A ver, yo puedo entender que los primeros protestantes, ¿no? Calvino, Lutero, en fin, había tantos. No tuvieran tiempo, no hubieran tenido tiempo de ahondar en las doctrinas en la escatología, porque bastante tenían con el tema de la soteriología, es decir, de las doctrinas de la salvación. Yo eso lo entiendo perfectamente. Y ellos se quedaron con el catolicismo romano en esa área porque no pudieron avanzar, no tuvieron tiempo. Pero también Calvino dijo, la Iglesia es sempre reformanda. Y en eso tenía toda la razón. O sea, la Iglesia tiene que ir reformándose, tiene que ir aprendiendo, tiene que ir escudriñando la palabra. Y así ha sido. Y tenemos nosotros un conocimiento que aquellos no tenían. Porque no tenían tiempo. Porque eran perseguidos a muerte. Y aún conservaban doctrinas que eran propias del catolicismo romano, que son una aberración. Pero no hay excusa hoy en día. Bueno, vamos a seguir. Entonces, de la misma manera que creemos que Jesús murió y también resucitó, también creemos que Dios traerá con ese Jesús resucitado a todos los que murieron en él para ser resucitados también. Esto es lo que aquellos creyentes de Tesalónica tenían que escuchar. Necesitaban escuchar para que sus temores desaparecieran. No, va a venir Jesús con los muertos, con estos muertos preciosos mártires, la inmensa mayoría de ellos, que han muerto en Cristo. Tranquilos, el Señor viene y viene con ellos, o ellos con Él. Eso, por eso dice alentaos los unos a los otros con esas palabras. Así como creemos que Cristo murió y resucitó, debemos creer que, Jesucristo será enviado por el Padre a por los suyos vivos. Bien. Y 2, Él vendrá acompañado de los suyos que están con Él ahora mismo. Estas dos cosas tenemos que creer.
En otras palabras, la doctrina del arrebatamiento va pareja con la doctrina crística de su muerte y resurrección. No la podemos separar. Si queremos una cosa, tenemos que creer la otra. Dice por la palabra del Señor, punto 2, por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Aquí Pablo está haciendo un énfasis tremendo acerca de los que ya partieron. ¿Por qué? Pues justamente por lo que estamos diciendo, porque aquellos tesalonicenses estaban sufriendo por la pérdida y no sabían dónde iban a estar estos pobres. Por eso Pablo da tanto detalle. Pablo tiene una revelación impresionante, de cómo iban a ser, cómo era el orden, cómo iba a ser el orden de la venida del Señor, etcétera, etcétera, que es lo que aquí acabo de leer ahora mismo. Los vivos no precederemos a los que murieron. Primero serán ellos, luego nosotros. Todo muy rápido, pero en ese orden. En palabra del Señor, ¿qué significa, hermanos? Palabra de Dios. No era una opinión suya, que él opina muchas veces en sus epístolas, opina, da su opinión. Aquí no es opinión, aquí es palabra del Señor. Y hablamos de la venida del Señor a por su iglesia, acto anterior a su venida en gloria a esta tierra. Dice los que murieron en Cristo. ¿Quiénes son los que han muerto en Cristo? Es decir, conforme al conocimiento de Cristo, la iglesia. La iglesia. Los justos del Antiguo Testamento conocieron a Cristo. No pudieron conocerle. ¿Son salvos? Sí. ¿Cuándo lo fueron? Ellos no tenían conciencia de que eran salvos. No tenían conciencia. ¿Por qué no tenían conciencia? Pues sencillamente porque era imposible. Por eso David dice, no quites de mí tu Santo Espíritu. ¿A nosotros se nos ocurriría decir esto? ¿No apartes de mí tu Santo Espíritu? Es una oración sin sentido. Jamás se irá el Espíritu Santo de un renacido. Jamás. Jamás. Pero los justos del Antiguo Testamento vivieron una dispensación diferente a la nuestra. Otra diferencia entre Israel y la Iglesia. Es que hay muchas. Y no se puede meter todo en la misma olla y hacer un potaje ahí, porque no. Pero no me voy a ir del tema. Respecto a lo primero que hemos visto, no existe un precedente claro a modo de revelación de este acto sublime. Es decir, ¿qué es lo primero que hemos visto? La venida del Señor. La venida del Señor. Bueno, eso es lo primero que hemos visto. Tendría que ir muy atrás y no tengo ganas. ¿Vale? Excepto en Juan 14, 2, 3, que lo mencioné antes y aquí lo vamos a estudiar bien. Este texto es muy, muy importante, hermanos. Es sumamente importante y muy revelador. Y acordaos de que el Señor en ese momento ya estaba hablando de la iglesia, ya estaba mencionando acerca de la iglesia que todavía no existía. Hablaba de ella en términos de futuro, ¿verdad? Las puertas del Hades no prevalecerán futuro contra la iglesia, ¿verdad? La iglesia, la asamblea formada por gente de procedencia judía y gentil. Bien, ese es el orden, vale, pero la iglesia, la asamblea. Entonces, en ese contexto dice esto: en la casa de mi padre muchas moradas hay. ¿Lo dice o no lo dice? Vale, imagínatelo, ¿no? Si así no fuera, si no fuera así, yo no os hubiera dicho nada. No os hubiera dicho nada y ya está. Voy pues, por tanto, tomo acción, ¿verdad?, a preparar lugar para vosotros. ¿Lugar dónde? En la casa de mi padre muchas moradas hay. Amén, hermanos. Está hablando de ese lugar, ¿no? Nosotros comúnmente le llamamos cielo, ¿verdad? Vale. Y si me fuere, claro, es que él aún no había dado su vida en la cruz, ¿vale? Esto está hablando hipotéticamente.
Hay un acto de humildad muy grande, ¿eh? Y si me fuere y os preparare lugar, si eso lo hiciere, ¿vale? Vendré otra vez. O sea, lo que está diciendo es que se iba a ir, ¿sí? Eso es muy importante tenerlo todo bien claro, el orden de los factores, ¿vale? O sea, el Señor está diciendo de una manera que ahora nosotros ya entendemos claramente que Él iba a morir, iba a resucitar y luego iba a ser ascendido a los cielos, ¿vale? Una vez ascendido a los cielos, no dice cuándo, pero sí dice que una vez ascendido a los cielos, iba a volver otra vez. ¿A qué? Es la pregunta. Pues a tomarlos. ¿A quién? ¿A los apóstoles? Bueno, en parte. A todos los creyentes en Cristo. A todos los creyentes en Cristo. En este caso, lógicamente, está hablando de los vivos en Cristo. Porque si tiene que volver a por nosotros, es que nosotros estamos aquí aún, ¿no? ¿Me entiendes? Esta es doctrina del arrebatamiento, hermanos. ¿A qué efecto? Para que donde yo estoy, o esté, depende ya de la traducción, vosotros también estéis. El Señor viene a por su iglesia a llevársela. Moradas eternas. No está hablando en este sentido, en este caso, no está hablando de quedarse sobre la tierra, porque la iglesia es celestial. La patria nuestra es la Nueva Jerusalén. Esa es nuestra morada, esa es nuestra nacionalidad. ¿De dónde eres tú? Yo soy del cielo. A ver, pasaporte, es invisible. ¿Entendéis? O sea, esto es muy importante. Este texto es crucial, crucial. El Señor vendrá a por nosotros los vivos, los que estemos, los que hayamos quedado, para llevarnos con Él. Esto va parejo con lo que estamos estudiando en 1 de Tesalonicenses, capítulo 4, versículos del 13 al 18. ¿Amén? Y este es el único texto que hay en la Biblia acerca del arrebatamiento hasta donde yo entiendo. Entonces el apóstol Pablo tuvo de parte directa del Señor la revelación acerca del arrebatamiento de la iglesia y de esto mismo les enseña a los de Tesalonicenses. En palabra del Señor, nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Los que vivimos son o serán los que vivirán en el momento en que ese hecho glorioso se produzca, son o serán los que hayan quedado hasta la venida del Señor. Así pues, los cristianos que estemos con vida en el momento del arrebatamiento, harpazo en griego, harpazo, si está la palabra en el original, somos aquí los mencionados. Como Pablo no conocía el tiempo de Dios y vivió hablando como si fuera a suceder durante su vida terrenal ese acontecimiento, él lo dice como si fuera ya a ocurrir, lo dice así, ya está. Nosotros ya sabemos que no fue así, han pasado casi 2000 años, pero no pasa nada, es lo mismo. Al igual que todos los primeros cristianos, él creyó que el rapto o arrebatamiento, es sinónimo, estaba muy cerca de suceder. La enseñanza que estaba transmitiendo a aquellos tesalonicenses para estuvieran tranquilos y en paz y sosiego del alma era que los muertos en Cristo, habiendo venido junto con Cristo desde el cielo, irían siempre por delante respecto a los vivos sobre la tierra, en este caso seríamos nosotros. Eso iba a disipar todos sus temores y dudas respecto a los que ya partieron. Esa era la finalidad de las palabras de Pablo. Tesalonicenses, hermanos, estaros tranquilos, tranquilos. Esos que han muerto, que ya han muerto, volverán. Volverán con el Señor. Doctrina del arrebatamiento. Porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo. Ahí te dice dónde está, ¿no? Y los muertos en Cristo resucitarán primero. Interesante. Los muertos en Cristo. La iglesia, que ya partió.
Bueno, el Señor mismo descenderá del cielo. Esto es el cumplimiento de la promesa que acabamos de ver de Juan 14, del 1 al 3. Estos dos porciones van de la mano, es lo mismo. Seguimos, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo. Es evidente, por lo descrito aquí, sin entrar en particularidades, que será algo sonado, ¿eh? Muy breve, porque será como un abrir y cerrar de ojos, será muy sonado y muy breve, muy rápido. Estos que me enseñan sobre el arrebatamiento silencioso, hombre, no, silencioso no, porque aquí estamos hablando de voz de mando, voz de arcángel, trompeta de Dios, hombre, eso hace un poco de ruido. Porque va a haber ruido, sí, va a haber, sí, va a ser algo sonado, sí, va a ser. Exactamente cómo va a ser, yo qué sé, cómo es la voz de un arcángel, no tengo ni idea, ni idea. Algún día lo sabré, pero no es algo silencioso. Ahora, Pablo me dice en 1 de Corintios capítulo 15 que será como un átomo. Átomo es la palabra griega, que significa, yo traduce la Reina Valera por un abrir y cerrar de ojos. Abrir y cerrar, o sea, algo muy rápido. O sea, será algo así como... pero más fuerte. No, es verdad, no estoy haciendo broma. Será algo así. Será algo que todo el mundo dirá, ¿qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Y luego seguidamente, oye, aquí falta mucha gente, ¿eh? Las iglesias están todas llenas. No, no lo sé. ¿Vale? Voz de mando. Voz de mando en griego, keleuma, y tiene el sentido de dar orden o mandato por parte del jefe de los remeros de una nave a los que reman para regular el movimiento de los remos. Una voz de mando. ¿Vale? Bien. Voz de arcángel, trompeta de Dios. No se trata aquí de las trompetas de Apocalipsis 11, no tiene nada que ver con esas trompetas, no tiene nada que ver, ¿eh? Bien, no tengo tiempo, voy a seguir. No será rapto silencioso. Y los muertos en Cristo resucitarán primero. La primacía será para la iglesia que está o esté en los cielos en estos momentos. Porque pues, si el rapto tuviera que ser ahora, pues sería, primeramente, vendrían, o sea, la primacía la tendrían aquellos que ya partieron. Eso es lo que Pablo enseña. Vuelven con el Señor del cielo en espíritu y toman un cuerpo nuevo de gloria aquí en la tierra. Pregunta, ¿por qué aquí en la tierra? ¿Por qué resucitan aquí en la tierra? Es una buena pregunta, ¿verdad? ¿Dónde resucitó el Señor? ¿En el cielo? Lo hizo en una cueva, ¿verdad? ¿Sí? Que sepamos, sí. La resurrección, desde luego, está ligada a este planeta. La resurrección de los seres humanos, hasta donde entendemos, está ligada a esta tierra. ¿Cómo fue formado el hombre? El polvo de la tierra, ¿verdad? Polvo eres y en polvo te convertirás hasta que resucites. Y hablando de los creyentes, tendremos cuerpos de gloria partiendo de la tumba. ¿Qué es lo que el Señor quiere decirnos con eso? Eso sí lo podemos responder. Que el poder de Dios es mayor que el poder de la muerte. Que la muerte no nos puede retener. Así como no pudo retener al Señor, tampoco nos podrá detener a nosotros si morimos antes. Victoria sobre la muerte. Amén. Esta es la primera resurrección. La primera resurrección es la de los muertos en Cristo. Yo sé que hay varias resurrecciones, pero aquí estamos hablando de la primera resurrección como tal. La primera, las primicias. Las primicias, entiendo, que recaen sobre la iglesia. La iglesia es la desposada de Cristo. Es un gran privilegio. Israel rechazó eso. Por lo tanto, el Señor, en su omnisciencia, etcétera, ya tenía pensado en levantar un nuevo cuerpo, vamos a decirlo así, que era la iglesia, su cuerpo, porque somos el cuerpo de Cristo, hermanos. Esto no es cualquier cosa, ¿eh? Así como nosotros queremos tanto a nuestro cuerpo, a pesar de que cada vez estamos machacados, pero lo queremos mucho y lo cuidamos, ¿verdad?
Es normal, es normal. Espiritualmente somos el cuerpo de Cristo. Así que esto es maravilloso, hermanos. Luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados, arrebatados juntamente con ellos. No hay distinción ahí. Solo el orden de los acontecimientos, nada más. Para recibir al Señor aquí en la tierra, en Jerusalén. ¿Dice eso? Esto es muy importante lo que dice. Dice en el aire. En el aire. Y así estaremos siempre con el Señor. O sea, a partir de ahí ya estaremos siempre con el Señor. Ahora, ¿tú te imaginas que el Señor, vamos a recibir al Señor en el aire, y el Señor dice, bueno, en realidad os habéis equivocado, esto no es el arrebatamiento pretribulacionista, esto es ya mi venida en gloria, ¿eh? O sea, y yo ya voy a poner mis pies sobre el Monte de los Olivos, ya empezará todo lo que tiene que empezar y tal, y nosotros, pero vamos a ver, ¿y el tribunal de Cristo? ¿Dónde queda? Porque claro, el Señor entrará en nuestra dimensión. Esto es muy importante. El Señor viene a nuestra dimensión natural, ¿me estás entendiendo? Se le va a ver. Va a participar, hasta donde sea, de nuestra realidad. ¿Me entiendes? Por lo tanto, el tiempo es importante. No solamente el espacio y tiempo van ligados. No hay tiempo si no hay espacio. Espacio. Y ahí se define el tiempo. O sea, todo esto es así. Entonces, si eso es así, ¿cuándo sería el tribunal de Cristo? Si el Señor ya viene en gloria, viene a juzgar las naciones y nosotros a juzgar también, porque lo dice en 1 Corintios, ¿verdad? Que no hay tiempo material para eso. El Señor viene a participar de nuestra realidad. ¿Me entiendes lo que te quiero decir? Lo lógico es que el Señor viene sobre las nubes, no pone sus pies sobre esta tierra todavía, nosotros nos vamos con Él y nos vamos a las moradas celestiales. Tribunal de Cristo, bodas del Cordero, sino cuándo las bodas del Cordero. Al mismo tiempo que ¿qué? Que todo lo demás es un cacao. Esto no lo piensan. A ver, yo tengo que decirlo. Muchos cristianos, buena gente, si no digo que no, pero se dejan llevar por su tradición, les han enseñado así y eso es lo que creen. Pero hombre, hay que profundizar en las Escrituras y ver las cosas. Y no creer las cosas por tradición, sino... Seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire y así estaremos siempre con el Señor. Esto es lo que va a ocurrir. Amén, seremos arrebatados. Harpazo en griego, que significa... ¿Sabes lo que significa harpazo? Te voy a poner un ejemplo. Tú ves una mosca aquí, ¿no? No la ves porque no está, pero imagínate una mosca aquí. Harpazo es esto. Ahí está la mosca. Así será el arrebatamiento. Seremos arrebatados y ascendidos. Eso es lo que significa. Por lo tanto, doctrina de arrebatamiento no existe. ¿Cómo que no existe? Está en la Biblia. Otra cosa es que tu tradición no te permita entenderlo, creerlo. Eso ya es cosa tuya. Y iremos a las nubes a recibir al Señor, no en la tierra, sino en el aire. Amén. Transformados. Seremos transformados en el espacio de aquí, ahí, transformados. Porque si no fuéramos transformados y tuviéramos que subir al cielo tal y como estamos, ¿cómo llegaríamos a las nubes, hermanos? Muertos. ¿O no? ¿O es que estos cuerpos físicos pueden aguantar? No, el Señor nos cambia inmediatamente y cambiándonos, subimos. Harpazo, ya lo he oído, lo he leído. Entonces, Cristo viene esta vez no como juez a la tierra todavía, sino como novio en el aire para recibir a su iglesia completa y llevársela al cielo. Los que ya están ahí con Él y nosotros los que quedemos. La iglesia completa. A las moradas eternas. Antes que vengan los juicios terribles contra este mundo enemigo de Dios y posteriormente vuelva a Él como Señor y Rey a juzgar y a establecer su reino milenial.
Ese es el orden de los factores. Que estas doctrinas me dicen, esto no es, nadie se pierde por no creer eso, ya lo sé, faltaría más. Pero es importante. No estamos hablando aquí de salvación o no salvación. Aquí estamos hablando de que las doctrinas son importantes. Y si hay revelación al respecto, es nuestra responsabilidad indagar y ver qué es lo que hay. Y no quedarnos con lo primero que nos han enseñado. Ya, para acabar, hermanos, por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. El apóstol busca el suministrar, ¿se entiende? Ánimo a los cristianos cuyos seres queridos cristianos también han partido. ¿De qué manera? Diciendo, los muertos en Cristo serán resucitados y participarán con prioridad en la venida del Señor a por los suyos. A por los suyos. A por los suyos. ¿A por quién? A por los suyos. ¿Vale? 2. Cuando Cristo venga, los vivos se reunirán para siempre con sus seres queridos. Bien, todos estarán con el Señor por la eternidad. Alentaos los unos a los otros. Yo creo que esto es una doctrina que a mí me anima mucho. Y más entendiendo que estamos ya al final, hermanos. A ver, nadie se atreve a poner fechas porque es una tontería, pero desde luego los 2000 años ya han pasado. Se corresponde con los 2 días de Oseas, 2000 años. Y lo primero que tiene que ocurrir es el arrebatamiento para que todo lo demás ocurra. ¿Qué hacemos mientras tanto? Pues huimos. Sí. Tenemos que huir, como dice el pastor ese, hay que huir, hay que irse a las montañas, buscarte un terrenito. Bueno, no pasa nada, porque con que ahora está la ley del ocupa, que puede quedarse con lo que le dé la gana y no pasa nada, pues no hay problema. Ocupamos cualquier terreno por ahí, en el nombre de la patata, da igual, y nos quedamos ahí y ya está. Con que hay que huir. No, hermanos, no a nada de lo que acabo de decir. No huimos, esperamos en el Señor, tranquilos. Hacemos nuestra vida normal. A ver, cásense. Exprópiese. Quien se tenga que casar, que se case, con tranquilidad. Bueno, la tranquilidad que el Señor permita, claro, eso ahí ya. Que cada uno haga lo que tenga que hacer. No pasa nada, vivimos nuestras vidas con normalidad. Pero entendiendo eso, y eso es en serio, el Señor puede venir en cualquier momento. Yo pienso que puede venir en alguna de las fiestas que aún no se han cumplido, como por ejemplo la fiesta de las trompetas, pero tampoco lo estoy asegurando, no lo sé. Es un entendimiento que puedes tener de la palabra, pero no significa que necesariamente va a ser así. Yo creo que el Señor puede hacer lo que quiera, porque para eso es Dios, y no ha revelado exactamente cuándo tiene que pasar el arrebatamiento. Lo que sí sabemos es que tiene que ocurrir antes de que empiece la tribulación. Porque la tribulación es sinónimo del trato de Dios con Israel, y la Iglesia ya no pinta nada aquí. Así de sencillo. Y así de sencillo nos levantamos y damos la gloria al Señor. Dios os bendiga.